Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Hemos escuchado algunos nibunim del Rav Ginsburg que están en los CD, 20 CD con más de 200 melodías, todas compuestas con el Rav, interpretadas en piano. Y vivimos tiempos bastante turbulentos y por eso quise ponerles un poco de música que como dice el Tanya, como dice el Rebbe en el Tanya, es para traer Margó a la Neshama, para traer un poco de paz, de tranquilidad al alma. Ustedes saben que cuando hablamos de rectificación, de tikkun y de todo este trabajo que tenemos que hacer, hablamos respecto a los niveles inferiores del alma, los niveles en que está investido tal cual el alma dentro del cuerpo y en especial dentro de esas vestimentas inferiores, que es la vestimenta de la acción, los sentimientos y el pensamiento que tienen que ver con estos tres niveles del alma, que se llaman Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces, estos capítulos que el Rebbe se refiere al alma divina, a la estructura del alma divina, es justamente el centro del Hasidut. El Hasidut estudia todo lo que existe, tanto de Dios como la creación material, teniendo como base el alma que uno tiene adentro. Y sobre todo el alma divina, que el alma divina tiene la semejanza más especial, más exacta con respecto a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo todo el tiempo? Estamos tratando de comprender a Dios, comprender por qué creó este mundo y también comprender qué es lo que tenemos que hacer nosotros en él. Entonces, todas esas rectificaciones en realidad las tenemos que hacer sobre el mundo y sobre las vestimentas, sobre los niveles inferiores del alma, porque el alma en sí es parte de Dios en lo alto y no tiene esos problemas. Cuando hablamos del alma divina, el alma que sabe lo que tiene que hacer y viene a hacerlo. Entonces, terminemos hoy de comentar algunos aspectos de este capítulo 3, donde habla de estos tres niveles de alma que están investidos dentro del cuerpo, y dice que cada uno de ellos tiene 10 facultades, que son las sefirot supremas. Como ustedes ven aquí, dice, consiste de 10 facultades que se corresponden con las 10 sefirot supremas. Cuando uno dice la palabra sefirá, no se refiere a cualquier cosa que tenga que ver con gesed, o con sabiduría, o con entendimiento, sino que se refiere a esas emanaciones, a esas manifestaciones divinas que están en el mundo de Atzilut. Por eso es tan importante entender lo que significan los mundos creados, lo que significa la luz y los recipientes, lo que significa que Dios creó todo con su palabra.
los aspectos inconscientes, los aspectos conscientes del alma y de nuestra persona, de nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podemos llegar a tener conciencia es nada más que una alusión, una parábola, una materialización de aquello que es supremo, y la palabra suprema en hebreo se dice Elión. Elión quiere decir supremo, lo que está arriba. Y lo que está más arriba de todo. Ahí nosotros no tenemos acceso. Es como nuestro subconsciente profundo, que es uno con Dios en lo alto. Entonces ahí uno no puede llegar. Y así también uno no puede ver las sefirot, no puede percibir ni puede entender de qué se trata. Y menos todavía lo que es la luz infinita y los recipientes a ese nivel del mundo de Atzilut. Porque ni siquiera podemos decir que es algo que está en estado amorfo, porque ahí no tiene ninguna explicación, ningún concepto hay allí que se le pueda dar características, salvo que es todo uno. Por eso las sefirot supremas son ese potencial divino que luego se van a manifestar en las distintas cosas que hay en los mundos inferiores. Entonces se van a manifestar en lo que nosotros conocemos como inteligencia, o pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros decimos la sefirá de Gesed, y que nosotros hacemos el bien, la bondad, significa que eso, que está muy por encima de la revelación, se está expresando a través de infinitas contracciones y ocultamientos en este mundo material. Entonces, por un lado está la paradoja de que, de acuerdo con la naturaleza, de forma lógica, nosotros no podemos tener acceso a todo eso que es más que espiritual. Cuando nosotros hablamos de espiritual, hablamos de los mundos espirituales, los mundos creados. Pero la misma palabra lo dice, los mundos espirituales. Espíritu es como una manifestación de la luz divina de Dios. Pero hay algo que está por encima, que es la esencia misma de Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos generalmente la divinidad. Entonces, la divinidad está oculta a nosotros, completamente. Y podemos inferir a través de nuestro pensamiento lo que es lo espiritual. A veces se habla de espiritualidad cuando se habla de la música. La música, por cierto, es una de las manifestaciones humanas más espirituales. Tiene que ver con el arte, y el arte viene directamente del placer. El arte, ya sea la música, las artes plásticas, toda la creación humana proviene de ese nivel inferior que se llama Atik Yomim, que es el placer. Y su origen está en la fe, que es el interior de Atik, que tiene que ver justamente también con esos mundos superiores. Pero la música que nosotros escuchamos no es algo espiritual, es parte del mundo material en que nosotros nos encontramos. Evocan puntos y niveles, escondrijos dentro nuestro,
que son espirituales y que por supuesto tienen su origen en la divinidad, en la esencia infinita de Dios. Pero lo que nosotros percibimos en realidad no es espiritual. Como por ejemplo, cuando nosotros disfrutamos de algún placer en la vida, un placer material, eso tiene su origen en el nivel de placer que nosotros tenemos en nuestra alma. Pero lo que nosotros percibimos como placer material es nada más que una manifestación aquí abajo, que corresponde, como dice aquí, a una de las 10 sefirot supremas. Como estudiamos en las clases de la Arizal, y así dice la Kabbalah, decir 10 es una limitación. Eso no significa, y esto lo estoy explicando porque hay mucha gente nueva que viene constantemente a nuestras clases y queremos que todo lo que nosotros explicamos sea accesible a todo el mundo. Y nunca está de más volver a explicarlo para todos los que nos siguen de hace tiempo. Por supuesto, Dios y la esencia infinita, la luz infinita, que es uno con la esencia de Dios, no está limitado. Entonces por eso está el concepto en la Kabbalah de que en la esencia infinita de Dios, en Dios mismo, antes de crear los mundos, hay infinitas sefirot. Incluso la palabra infinito en la mente humana cobra cierta definición. Entonces, si nosotros estamos definiendo algo que es infinito, otra de las características que tiene es que es indefinible, por lo menos en los términos de nuestro lenguaje humano. ¿Sí? Estoy tratando de confundirlo lo más posible, porque es como cuando uno tiene que eliminar todas las cosas que hay dentro de uno para entender una nueva verdad. Para pasar de un nivel a otro de comprensión, un nivel a otro de conciencia, hay que eliminar todo lo que hubo antes. Por supuesto uno no se puede olvidar, pero sí tiene que saber que eso que uno supo antes, cuando lo comprende en el nuevo nivel, va a ser algo completamente diferente. Entonces uno tiene que estar abierto a esa posibilidad. Entonces, hay infinitas sefirot. Dios eligió 10 para crear la realidad que él se imaginó. Puede ser que él creó mundos donde hay 20 sefirot o 1 o 0, etcétera, etcétera. Él tiene libre albedrío, tiene poder absoluto para decidir qué es lo que él quiere hacer y qué es lo que le da más placer. El mundo que nosotros conocemos tiene 10 sefirot y 22 letras. Pero él podía haber creado todo con infinitas más. Por eso, si volvemos a leer esta frase, lo vamos a la luz de esto, lo vamos a ver en forma más relativa. Cada nivel y grado de estos tres, Nefesh, Ruach y Neshama, lo mismo pasa con el alma. El alma está definida por 5 niveles. Y cada uno de los niveles, como leímos antes, tiene un nombre de acuerdo a los nombres con que en la Torah se define o se nombra a la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayai y Ejida. Cada una es un nivel de manifestación más elevado y diferente. Pero Dios podía haber creado otros niveles, infinitos niveles. Podía haber creado almas de infinitos niveles. Y de hecho, por supuesto que las habrá creado, pero en nuestro relato de la creación, en nuestra Torá,
que es el plano de la creación de este universo que nosotros conocemos, ahí figuran 10. Entonces, el alma que va descendiendo por los mundos para investirse en este mundo, tiene 5 niveles y cada uno de esos niveles tiene 10 sefirot. Los grados con que nosotros somos conscientes, que tienen que ver con la acción, con los sentimientos y con el pensamiento, cada uno tiene 10 facultades que corresponden a las 10 sefirot. Manifestaciones divinas en las que se originan y las cuales descienden y se subdividen en 2 categorías generales, 3 madres y 7 dobles, como dice el Sefer Yetzirah. Entonces, el pensamiento, que son estas 3, ¿por qué se llaman madres? Porque el pensamiento es el que da origen al sentimiento. Entonces, esto se combina con lo que hablábamos al principio. Lo que nosotros nos imaginamos y el origen de nuestros pensamientos está en el inconsciente. Y en el orden de la creación, el pensamiento está por encima de los sentimientos y los sentimientos encima de la acción. Y ese es el orden en que el ser humano trabaja, funciona. Pero si nosotros nos miramos por dentro, vamos a comprender algo bastante paradójico. Y es que esas 7 madres, así como las madres tienen, la madre comprendiendo al padre también, la madre tiene la misión de darle un cuerpo al hijo y luego educarlo. Sin embargo, por dentro tiene un alma que eso viene de Dios. Son los famosos 3 anillos que siempre nombramos. Entonces, estas 3 madres, que se llama sabiduría, entendimiento y comprensión, son el principio de las vestimentas del alma. Pensamiento, habla y acción son vestimentas del alma. Son los instrumentos a través de los cuales el alma se expresa y funciona en este mundo. Pero por dentro hay una energía que es el motor que le da vida a todas esas vestimentas, que eso es parte de Dios en lo alto. Entonces, se llaman madres porque tienen un origen en la conciencia y dan origen a las vestimentas, dan origen al cuerpo, ¿no? El cuerpo, nuestro cuerpo físico, es una vestimenta para el alma, es un cli. Siempre hay que pensar todo en términos de luz y recipiente, ¿sí? Entonces, las madres dan origen al cuerpo. Y ese cuerpo son los 7 dobles, o sea, los sentimientos y la acción. El cuerpo siente, actúa, trabaja en este mundo de acuerdo a las instrucciones que le da el cerebro, la Chokhmah Binah y Da'at, con todo el sistema de interconexión y transmisión, etcétera, etcétera. Pero todo eso es parte del proyecto que Dios hizo para la creación. Esto nos sirve para tener una idea de cómo es Dios en lo alto, pero Dios no piensa con vestimentas, porque como está dicho, tus pensamientos no son mis pensamientos. La interpretación literal de tus pensamientos no son mis pensamientos, ¿cuál es?
que yo pienso en las cosas humanas, en las cosas que me interesan como seres humanos, y Dios piensa en las cosas que le interesan a él como Dios. Pero si nosotros lo vemos así, si ustedes se ponen a pensar, si nosotros lo vemos de esta manera, en realidad no hay mucha diferencia. Lo tomamos a Dios como una persona que tiene sus pensamientos, así como los chicos tienen sus pensamientos, las hormigas tienen sus pensamientos, sus intereses, sus inclinaciones, los animales. Así también hay un Dios que tiene sus pensamientos. No, no, eso no es así. A veces, cuando los rabinos nos hablan y nos quieren enseñar, nos dicen eso está prohibido. Y cuando a uno le dicen que algo está prohibido, por supuesto hay muchos tipos de personas, hay personas en todos lados y para todos los gustos. Entonces, hay tres, siempre nosotros dividimos todo en dos, que dan origen a tres y luego a cuatro. Entonces, hay un tema que es, vamos a poner por caso el pensamiento que estamos tratando ahora. Mi pensamiento no son tus pensamientos. Entonces, por un lado están los pensamientos que tienen que ver con el alma divina, con Dios, y por otro lado están los pensamientos que tienen que ver con el cuerpo. Y cada uno trabaja por separado. Entonces por eso hay personas que tienen más inclinación a las cosas divinas, a Dios, y hay personas que tienen más inclinación a las cosas materiales. Y después está en el medio esa tercera categoría, que es la persona que normalmente se llama equilibrada, que tiene sus aspectos humanos y tiene sus aspectos divinos, que puede conciliar las dos paradojas. Pero como siempre cuando hay dos extremos, dos conceptos, siempre puede haber combinación de cuatro. Entonces, está la persona que es completamente divina por dentro y por fuera. Está la persona que es completamente materialista por dentro y por fuera. Y en el medio hay dos categorías donde la persona es más bien espiritual y tiene su parte material, o que es más bien material o materialista y tiene su parte espiritual. Entonces, como en Kabbalah nosotros hacemos esquemas para poder entender, esos esquemas definen y limitan las cosas a combinaciones específicas de números concretos. Pero por supuesto, desde un extremo hasta el otro, desde lo divino o espiritual hasta lo material, hay infinitas gamas. Podemos decir que si hay 7.000 millones de personas en el mundo, no hay ninguno uno igual a otro. Entonces ya tenemos un número que en nuestra mentalidad es bastante grande, que podríamos compararlo con el infinito, que son la cantidad de personas que cada uno tiene distinto nivel de espiritualidad y de materialismo. Entonces nuestra mente tiene la capacidad de ir de un extremo al otro, pero lo que le cuesta es conciliar las dos cosas juntas. Y eso es entonces esta dualidad es lo que se llama las siete dobles. ¿Por qué se llaman siete dobles a las emociones? Porque hay emociones que trabajan para el alma divina, que son más para lo espiritual, y hay emociones que trabajan más que, y hay emociones que tienen que ver con el alma animal.
Pero hay un concepto mucho más elevado, mucho más profundo de lo que significa que las emociones o atributos emocionales del corazón son dobles, y es que tiene una parte exterior y una parte interior. Esa parte exterior sería el recipiente o la vestimenta de esa emoción determinada, y la parte interior sería la luz o el poder interior que le da vida a eso. Entonces, la vestimenta, el recipiente, es lo que el pensamiento, o sea, estas tres madres, Jochma, Binah y Da'at, pueden manipular, pueden transformar. Por eso a través de nuestro pensamiento correcto, el estudio de la Torá, la meditación en cosas buenas, ver cosas buenas, etcétera, etcétera, uno puede dirigir sus sentimientos hacia cosas correctas. Pero lo que nunca va a poder cambiar es la fuerza que tiene cada uno de esos sentimientos en su interior. Puede conducirlos a cierto lugar, pero lo que no va a cambiar es el poder, por ejemplo, la vestimenta, el atributo emocional de la bondad, tiene un poder interior que se llama amor. Entonces, yo puedo meditar y poder dirigir mi amor hacia determinado lugar, pero nunca voy a poder transformar ese amor en otra cosa. Porque ese atributo de bondad, la fuerza interior que tiene, o sea, la luz interior que tiene, es el amor. Sí, a veces sucede que uno se vuelve insensible. ¿Qué significa insensible? Que uno vacía esa sefirá cuando uno trata de... Yo hablo de la sefirá de Gesed, el atributo de bondad y el poder interior que es el amor, pero esto se aplica a todas las sefirot emocionales. A veces sucede, y sobre todo con las sefirot de la izquierda, como Geburah, Hod, a veces sucede que se vacían de la luz interior que tienen. Porque como es Geburah, es rigor, entonces el recipiente que tienen a veces se hace tan grueso, tan opaco, que oculta y a veces elimina la luz que tiene. Y eso es lo que se llama clipot. Clipot son cáscaras. ¿Qué quiere decir? Que esa sefirá, ese atributo normal, ese poder que está compuesto de un recipiente que lo contiene y la luz que hay en su interior, se vació de esa luz y quedó nada más que la cáscara. Y eso es lo que se llama impureza. Eso es lo que se llama muerte. ¿Por qué? Porque esa luz interior es como el alma dentro del cuerpo. Es como Dios dentro del mundo. Si la persona que no cree o no siente y está con un corazón de piedra con respecto a la existencia de Dios en este mundo, significa que vació a este mundo material de su luz interior y se transformó solo en cáscara. Entonces, ese es el otro concepto del Sefer Yetzirah que nos dice que son las 7 dobles. Que para que sean verdaderos atributos del alma y que funcionen como corresponde, tienen que tener tanto el recipiente como la luz interior. Entonces, yo puedo manejar el recipiente, o sea, la manifestación de esa fuerza interior. Pero la fuerza interior es algo que viene por encima de la mente. Viene de los niveles superiores del alma y es algo que Dios mismo lo puso allí. Es como un auto.
yo puedo tener con el volante dirigir el auto hacia donde yo quiero, pero tengo que ponerle nafta, tengo que ponerle gasolina, tal como esa gasolina que necesita ese auto, si no, no va a funcionar. Entonces, la gasolina, por definición, viene de un nivel superior al auto mismo. Por afuera, lo que se ve es el movimiento de las ruedas, que es el efecto de esa gasolina. Pero porque se invirtió dentro de todos los componentes, todos los atributos del auto. Y entonces, cuando está en movimiento, yo lo puedo dirigir. Este es otro de los aspectos de una de las enseñanzas importantes del Hasidut. Hay veces que uno está equivocado en el camino y está marchando en dirección contraria. Y hay veces que la persona, para no ir en dirección contraria, para no ir en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, no hace nada, se paraliza, tiene miedo. Entonces se explica el Hasidut que es más fácil hacer que una persona cambie de rumbo cuando está en movimiento que si está parado. Todos los que saben manejar un auto o una bicicleta saben muy bien. Eso también se ve en las personas y en todas las cosas. Cuando algo está en movimiento, uno no puede cambiar de rumbo. Pero cuando está parado, cuando está congelado, paralizado, no se lo puede cambiar. Entonces, hay veces que nos encontramos con personas y todos nosotros tenemos, quien sabe, pensamientos erróneos, actitudes incorrectas, etcétera, etcétera. Pero ese no es el problema. Al contrario, quiere decir que Dios nos da una fuerza interior muy grande y simplemente tenemos que utilizar nuestra mente para dirigirla. Pero tenemos mucha gasolina en el tanque y tenemos mucha energía para hacer muchas cosas. Simplemente hay que dirigirla hacia la dirección correcta. A veces bueno, por supuesto, es mucho más fácil manejar un auto que va muy lento o que está parado que manejar un auto que va rápido, ¿no? Un bebé cuando quiere jugar es preferible que juegue con un auto que está parado. Pero una persona que de verdad quiere llegar a algún lugar, quiere tener un auto rápido. Pero cada uno tiene que saber a qué velocidad tiene que llevar ese auto. Pero no tener miedo. No tener miedo de moverse. No tener miedo de ir hacia un lugar. Y para no tener miedo uno tiene que saber manejar el auto. Y eso es lo que llama la Torah. Para eso está la Torah. Y por eso la Torah es la sabiduría de Dios que tenemos que estudiarla. Y como toda cosa que nosotros estudiamos, para saber cómo funciona, tenemos que llevarla a la práctica. Tenemos que comprenderla, llevarla a nuestros sentimientos y llevarla a la práctica. Entonces todo esto son un montón de meditaciones que a lo mejor parecen muy simples, pero cuando uno está en la vida diaria, no se pone a pensar en eso. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en estas cosas, entonces, quién sabe, todas nuestras actitudes y decisiones serían correctas y podríamos llegar a lugares muy alejados. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos principales de esto que queríamos transmitirle hoy? Primero, que todo lo que estamos hablando aquí es cómo Dios quiso crear el mundo y son manifestaciones de aquello que nosotros no tenemos capacidad de comprender. Segundo, que a pesar de que no tenemos capacidad de comprender, sí lo tenemos adentro, sí es esa energía que nos está moviendo y sí lo podemos conducir hacia donde nosotros querramos. Y tercero, para poder conducirlo al lugar correcto y que nos mantengamos sanos tanto física como espiritualmente, tenemos que aprender a manejar.
aprender a manejar y saber para dónde queremos llevar ese auto. ¿Ok? Lo mismo pasa con el judaísmo, lo mismo pasa con nuestra conducta en todos lados. Entonces, el Hasidut se basa en lo que dice aquí. Así también, como las 10 sefirot supremas se dividen en dos categorías generales, del mismo modo, el alma humana y sus 10 facultades están divididas en dos categorías, el Sehel y las Midot. Entonces, siempre todas las comparaciones o las alusiones son incompletas, imperfectas. Entonces nosotros, más que un auto una vez que está construido ya se le puede hacer ciertas modificaciones, pero no deja de tener las características y las limitaciones originales. Nosotros somos seres humanos que tenemos la capacidad de evolucionar y recrearnos constantemente. Entonces, si nosotros adquirimos la capacidad de recrearnos y de renovarnos constantemente, entonces vamos a poder crecer. Porque justamente recién salimos del Tisha B'Av, del 9 de Av, donde recordamos la destrucción del templo, y en estos momentos, hoy estamos en 10, 11 de Av, después de varios días todavía el templo siguió ardiendo, así que estamos todavía en el momento en plena destrucción del templo. Toda destrucción es en aras de una creación, es en aras de una reconstrucción nueva. Entonces, para poder crecer, para poder evolucionar, así como sucede con las mismas células de nuestro cuerpo, las células, para poder multiplicarse, se tienen que dividir. Entonces, la célula original desaparece y se transforman en dos células madres, dos células hijas. Entonces, tenemos que estar dispuestos a olvidarnos de todo lo que sabíamos antes, tenemos que estar dispuestos a cambiar, pero como siempre, y acá quien me está haciendo esta pregunta, Henry Acosta. Flavio Josefo, como todo historiador, cuenta la historia tal como él la vio. Así que hay cosas que los sabios toman de él, hay cosas que los sabios no toman, pero no es Torah. Lo que él cuenta es una descripción de la época y de las cosas que él vio, pero por supuesto lo que él vio es algo parcial, así que no hay que tomarlo como algo 100% seguro, ¿ok? Es nada más que como sucede con todos los periodistas e historiadores. Ahora, aquellos que siguen la tradición de la Torá y están anulados a la voluntad de Dios y transmiten su enseñanza durante todas las generaciones, entonces, a pesar de que, como ustedes saben, hay matices, hay gamas de tradiciones y depende cómo los pueblos y los judíos se fueron al exilio de distintas partes del mundo, se generaron distintas prácticas o costumbres. De todas maneras, la base que es la Torá escrita y la Torá oral, esa es permanente. Después, cómo se aplica en cada lugar, los rabinos vieron cuáles eran las necesidades del momento y, más que adaptaron, protegieron ese núcleo básico de lo que es el cumplimiento de los preceptos con costumbres que
ayudan a esa finalidad. Por eso las costumbres del pueblo de Israel, a pesar de que en algunos pueblos es diferente a otras, son importantes tal como la ley, tal como la halajá, porque sirven para poder hacer un cerco. La Torá le dio a los sabios de Israel, a los rabinos, a los que deciden la halajá, el poder de poner un cerco. No solamente el poder, sino que es una mitzvah de poner un cerco de ciertas costumbres y halajot y leyes que no están escritas en la Torá en forma literal, sino que están agregadas para que la persona no llegue a transgredir aquello que la Torá prohíbe 100%. Como una valla. Cuando hay un pozo, como decíamos el otro día, se pone una valla alrededor. Entonces la policía no le dice a la gente no caigas en el pozo, porque la gente evidentemente ya sabe que no tiene que caer en el pozo, salvo que sea un niño. Lo que le dicen es no traspasar la valla. A veces se sabe por qué no hay que traspasar la valla, a veces no se sabe por qué, o no tenemos tiempo, no tenemos tiempo de saber todas las cosas en profundidad. Entonces, tenemos que hacer caso al cartel que dice no pasar la valla. Y esas son las enseñanzas que nos dan los rabinos, las costumbres y las halajot que nos enseñan, justamente para no transgredir lo que se llaman las mitzvot de oraita, los preceptos que son estrictamente ordenados en la Torah. Y volviendo al principio de la clase, decíamos que las sefirot son parte de Atzilut, y con esto queremos ir redondeando lo que es este capítulo 3, para la clase que viene vamos a pasar al cuarto. Hay lo que se llama Koachma, que es la sabiduría. Como estudiamos en las clases de Kabbalah, los cuatro mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, se comparan con las letras de el nombre de Dios, Yud, y Hei, y Vav, y Hei. Y a su vez cada una es un parzuf de acuerdo con el Arizal. Todo esto lo pueden ver en el material de estudio de las clases de Kabbalah. Entonces, el mundo de Atzilut equivale a la Sefirá de Jochma, a ese punto que es la Yud. Entonces allí todo está en forma de potencial, de Koachma. Todas las Sefirot, y nuevamente cuando decimos la palabra Sefirá, estamos hablando de las Sefirot del mundo de Atzilut. Las Sefirot supremas son lo que se llama verdaderamente Sefirot. Todo lo demás son manifestaciones o atributos que descienden y componen el mundo que conocemos. Pero lo que se llama Sefirot son las emanaciones iniciales que son todavía una con Dios. Entonces allí se produce esa paradoja de que a pesar de que todavía ya hay 10 Sefirot, están en forma potencial. Por eso ese mundo de Atzilut, que es Jochma, Jochma se escribe Het, Haf, Mem, Hei, y los sabios explican que Jochma es Koach Ma, el poder o el potencial de Ma. Ma es qué. ¿Qué es la pregunta que uno hace cuando quiere saber qué cosa concreta se está refiriendo? Entonces, es el potencial de lo que luego va a ser los mundos creados, del mundo de Atzilut. Ese es el mundo de Atzilut. Y como la letra Yud
representa es un punto. Entonces, allí todas esas 10 manifestaciones están en estado de punto. Están en forma de un punto indiferenciado donde todo está allí. Está todo en potencia. De allí se van a generar todas las demás eh, atributos y categorías que componen los mundos inferiores. Pero solamente el alma divina que se encuentra dentro de los judíos y se encuentra de aquellas personas que aunque no son judías tienen una más judía y se tienen que convertir, solamente el alma en su interior puede comprender esa paradoja. ¿Sí? Ahora, profundicemos en estos dos temas. Primero, una pregunta que todo el tiempo me hacen, o que mejor dicho, un cuestionamiento que hacen los cristianos y sobre todo los misioneros, y aquellos que todavía tienen la mentalidad del exilio, es por qué el judío que no cumple, o que no, aparentemente por afuera no se ve que cumpla, sigue siendo judío, y aquella persona que cumple y que estudió y que vio en algún lado cómo se hacen los preceptos ordenados al judío, ¿por qué esa persona no se la llama judía? Y eso es justamente porque la creación de Dios tiene dos aspectos. Tiene el aspecto del recipiente exterior, que como decimos, el recipiente exterior puede tener una vestimenta hecha por la mente. Con la mente podemos aprender todo. Hoy en día todo el mundo puede aprender el judaísmo por internet. De acuerdo con mi experiencia, y no porque yo lo haya decidido, sino porque así fue como salió, tuve la posibilidad de hablar con cientos, si no miles de personas estos años, y ninguna de las personas que estudiaron en forma privada o estudiaron con, con gente que se dice judía y que no es, o que estudiaron de libros, aunque sean libros kasher, pero estudiaron de acuerdo a su propio entendimiento, aunque ellos hayan utilizado su pensamiento para manejar sus sentimientos, para refinar sus acciones, nunca pueden llegar a comprender el concepto de cada uno de los preceptos. Porque para poder cumplirlo, no es simplemente saberlo de memoria, sino que hay que entender el concepto interior. Entonces, nuevamente, para comprender eso, es como decíamos recién, comprender la paradoja de lo que es la unidad en Dios. No es simplemente hacer un acto físico, sino, incluso en forma inconsciente, porque el judío que hace una mitzvah, aunque sea sin saber lo que está haciendo, se pone tefilim, cumplió con el precepto. Hay preceptos que hay que entender un poco más, pero hay preceptos que no. Por ejemplo, una persona que no conoce de kashrut, no conoce cuáles son los animales permitidos, o cuáles son las comidas que no se pueden mezclar carne y leche, etcétera, etcétera. Él dice, yo no sé nada de eso, entonces voy a comer solamente en un lugar kasher. No entiende nada, pero cumplió, está comiendo kasher y está cumpliendo todas las mitzvot que tiene que ver con eso. Entonces,
¿Por qué? Porque no es simplemente la parte exterior, sino que hace falta que dentro haya un alma que haya venido a este mundo a cumplir con eso, porque Dios la mandó a hacer eso. Entonces, las personas que no tienen conexión con esos 613 preceptos, que su alma no vino para hacer eso, no las tienen que hacer. Ahora, vivimos en una época en que hay, entonces, por eso les digo, no se engañen, aquellos que piensen que están cumpliendo porque estudiaron y porque vieron en el internet o alguien les contó, les puedo asegurar que no están cumpliendo nada. Pero de todas maneras, y como siempre decimos, la gente que viene a estas clases, y sobre todo si vuelve y se le llega a interesar, por más que a veces no esté de acuerdo con esto o que no dentro suyo se genere algún sentimiento contrario, si sigue viniendo significa que hay algo ahí adentro. Entonces tenemos que revelarlo, porque si hay algo ahí adentro y no está haciendo lo que corresponde, también eso está mal. Entonces hace falta que estén las dos cosas, tanto las vestimentas, los recipientes, como la luz interior. La luz sin recipiente es el mundo del caos. No es un ser humano, no es este mundo. O puede ser la esencia infinita de Dios, o son las luces del mundo del caos, de Lama Tou, que eran tan poderosas que rompieron los recipientes y la luz escapó, que es el trabajo que estamos haciendo de rescatar todas esas chispas perdidas. Y si son recipientes sin luz, entonces son, como dijimos antes, cáscaras, y eso es lo que llama impureza. Un cuerpo sin alma, un mundo sin Dios. Entonces, Besat Hashem, con todas estas cosas que yo le estoy diciendo, no estamos tratando de que sean grandes sabios de la Kabbalah, sino que estamos tratando de que revelen cuál es la raíz de su alma y la lleven a su máxima expresión y sientan el anhelo por apegarse a Dios en este mundo físico, en este cuerpo material. Hoy subimos un video muy interesante que, como de costumbre, son partes de videos de conferencias muy largas del Rab, que en cierto sentido está un poco fuera de contexto, porque hay que entender de dónde viene y a dónde va todo lo que está diciendo, pero son partes que tienen un mensaje en sí mismo. El video de hoy en día habla de que la tarea de nuestra generación es aprender de todas las generaciones anteriores. El Hasid de Chabad se aferra al Rebbe. El Rebbe es ese Moshe, es ese Mashiach de la generación que nos toma de la mano y nos ayuda a rectificar y a rectificar aquellas cosas inconscientes que nosotros no podemos, no tenemos acceso allí. Las cosas que son reveladas, uno puede saber lo que está haciendo, como decíamos recién, y aprender a hacer las cosas mejor. Pero rectificar aquellos puntos oscuros que están muy profundos adentro nuestro, que nosotros ni siquiera sabemos que existen, solamente lo podemos hacer a través de conectarnos con el Rebbe. De él recibimos la fuerza para llegar a esos lugares y refinarlos. Entonces, cada Rebbe nos trajo un servicio que era correspondiente a cada una de las generaciones donde estuvo. No vamos a ir muy atrás, pero las últimas tres generaciones nosotros llamamos a los Rebbes de Chabad,
que estuvieron. Uno de nuestros rebes más queridos que siempre estudiamos de él es el rebe Rajab, que estuvo hace 3 generaciones. Él trajo lo que es la autoanulación, la anulación a Dios, que todo lo que uno desea en realidad no tiene ningún valor ni tiene que tener importancia frente a lo que Dios verdaderamente desea, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Su hijo iba a vivir en una época muy difícil de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución tan terrible que hicieron a los judíos en Rusia. Entonces ellos, el hijo del Rebbe Rajab, el Rebbe Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak, él junto con los Hasidim juraron que iban a entregar su vida para que el judaísmo no se pierda allí en Rusia. Y no solamente que no se pierda, sino que siga creciendo. Entonces, después de esa generación de anulación a la voluntad de Dios, eso dio como resultado que la persona entregue su vida. Y ellos entregaron su vida tal cual, la mayoría de ellos murieron allí. El Rebbe no murió porque en determinado momento fue liberado, etcétera, etcétera, y después viajó a Estados Unidos. Y desde allí, en Estados Unidos, dio origen a lo que iba a ser su yerno, el Rebbe nuestro, el Rebbe Menachem Mendel, que es que hay que anularse a Dios, y hay que entregar la vida, pero no morirse. El Rebbe dijo que ahí en Estados Unidos era un reinado de Gesed, donde la gente no tenía que morirse para cumplir con el judaísmo, para estudiar, para que haya colegios, y ir al templo, y mikve, y tefilín, cumplir los preceptos. Al contrario, se podía entregar la vida haciendo los preceptos, entregar la vida viviendo. Esa es la autoanulación y la entrega de la vida en este mundo material, viviendo y siendo feliz. Eso es lo que nos enseñó el Rebbe. Pero todo eso tuvo una evolución y nos llevó a lo que es nuestra generación hoy en día. Nosotros no los vemos al Rebbe con nuestros ojos, pero él está presente, lo tenemos frente a nosotros, y como dijo Rav Ginsburg, ¿cuál es la forma de conectarnos con él? ¿Cuál es la palabra que define a la generación del Rebbe? Es Itkashrut, conexión con el Rebbe. Entonces él mismo nunca se definió como Rebbe, aunque actuaba como Rebbe y trabajaba como Rebbe, era evidente, pero él siempre dijo que era Hasid del Rebbe anterior. Por supuesto, él tomó el liderazgo y él trabajó, él sabía que era el Rebbe, etcétera, etcétera, pero siempre el trabajo, así como era la autoanulación, después el Mesirut Nefesh, la entrega de la vida, ahora era la conexión con el Rebbe. Y a través de la conexión uno puede refinar, como decíamos antes, aquellas cosas que están muy profundas. Pero en nuestra generación, nos dice el Rav Ginsburg, todo eso tiene que llegar a la verdadera finalidad. ¿Cuál es la verdadera finalidad de todo eso? Es volver a Dios, conectarnos con Dios, a través de que Dios se revele en este mundo. Y ese es el trabajo de nuestra generación, hacer teshuvah. Por eso está dicho, y harán teshuvah y enseguida se van a ser redimidos. Estuvimos trabajando en este video que tiene que ver, por supuesto, con esta
enseñanza del Tanya que estamos estudiando hoy. Y no por nada, constantemente nosotros hablamos del Rebbe y la importancia de conectarse con el Tzadik, porque el Rav Gifur nos enseña en nuestras generaciones, él es la cabeza visible, el rostro visible de Chabad hoy en día. Él nos enseña que hay que amar a todos los tzadikim, hay que eliminar todas las diferencias, y yo me estoy dando cuenta que dentro del movimiento de los Bnei Noach y de todos los movimientos de la gente que se está convirtiendo, se está generando una separación de acuerdo a la separación que hay hoy en día en el judaísmo. Dentro del judaísmo es una separación virtual, como decía recién, porque cada uno de las personas que, de acuerdo al lugar donde nacieron, tienen sus costumbres porque son importantes para cumplir los preceptos de acuerdo con las condiciones del lugar. Pero hoy que vivimos en un mundo global, y donde la gente viaja constantemente y se muda, y ustedes saben que en Chabad hay gente de todos los orígenes. Chabad recibe a todos, incluso a los conversos. Vemos que lo principal no es el recipiente, sino la luz interior, el alma de cada uno. Y por eso yo les pido a todos constantemente en todas las charlas y por el intermedio de internet y de Facebook, en todos lados, que no se dejen llevar por las diferencias que hay dentro del judaísmo, por las divisiones que hay dentro del judaísmo. Porque dentro del judaísmo, a pesar de que hay divisiones y a pesar de que nos peleamos, sabemos que somos todos uno. Pero cuando uno lo ve de afuera, parece como que hubiera separación. Entonces, tienen que saber que esa es una separación virtual. Que como explicamos hoy, en el origen todo es uno. Y que la dificultad está en la paradoja de reconciliar que todos los puntos separados y la pluralidad, en realidad tienen un origen único. Y las almas, los conversos y de los gentiles, por supuesto, también tienen el mismo origen, en la unicidad de Dios. Entonces, así como llegó el momento de retornar a Dios, eso significa que toda la pluralidad que nosotros vemos, la tenemos que unir. Y esa es la declaración máxima del judaísmo, que Dios es uno. Shema Israel, escucha Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Abaye es Elohim. La luz infinita es Elohim, que es el nombre de Dios que tiene que ver con la naturaleza. Abayá Echad. Abayá, esa fuerza interior, esa fuerza que nosotros vemos, es uno. Y como a veces hablamos, como a veces explicamos, en el Shema Israel, la misma palabra Shema nos está hablando de esa unidad, de lo interior y de lo exterior, de la Torah revelada y la Torah oculta. ¿Por qué? Porque Shin, Mem, Ain son las iniciales de Rabbi Akiva. Yo los voy a escribir acá para que lo tengan. Rabbi Akiva, Rabbi Meir y Rabbi Shimon. Shema son las iniciales de los tres líderes máximos
que vivieron en la misma época. Rabbi Akiva fue el maestro de Rabbi Meir Baranés y Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva es el principal referente de la Torah oral, y está escrito que Moshe Rabbeinu venía a estudiar alajot, esas alajot que él estudió en el monte Sinaí, y por haber golpeado la piedra, etcétera, etcétera, se olvidó. Entonces venía a la clase de Rabbi Akiva, y así está dicho, todas las novedades y todas las revelaciones que van haciendo los sabios todas las generaciones desde Moshe, todo es Torah de Moshe mi Sinai, todo es la Torah que recibió Moshe en el monte Sinaí, que él escribió la Torah escrita y transmitió la Torah oral, pero la Torah oral que en general conocemos como las Mishnayot o el Talmud, en realidad son 6 cuerpos de tratados que son una pequeña parte de lo que aprendió Moshe cuando subió al monte Sinaí. Y en realidad son 600 o 6000. Y todo lo demás se lo olvidó. Entonces, aquellas cosas que son reveladas son como un pequeño iceberg, una pequeña punta del iceberg con respecto a toda la verdad que hay debajo. ¿Y por qué Dios se la hizo olvidar a Moshe? Justamente para que todos los sabios durante todas las generaciones, a través de su sabiduría, de su revelación, de su profecía, vayan revelando nuevamente todas aquellas cosas que Moshe recibió allá en el monte Sinaí. Entonces por eso cada uno de los líderes de la generación es el Moshe de la generación. Y todas las revelaciones que van haciendo generación tras generación son revelaciones de todo aquello que era la Torah original. Entonces Rabbi Akiva, que era el Moshe de su generación, tuvo 2 alumnos, Rabbi Meir Baranés, que él era, por supuesto estos 3 son nombrados en casi todas las discusiones y todas las leyes del Talmud y la Mishnah, pero Rabbi Meir, como ustedes saben, era más conocido por la parte revelada, la parte de la Talajot y del Talmud, etc. Rabbi Shimon, que también perteneció a eso, es conocido por el Zohar y por todas las revelaciones de la parte oculta de la Torah. Pero todo es parte de lo mismo, todo es uno. Entonces, el trabajo de nuestra generación es llevar a todo el judaísmo, a toda la Torah, a todas las revelaciones, a todos los tzadikim y a todos los 70 pueblos del mundo, de vuelta unirlos para mostrarles, mira, Dios, en determinado momento los pecados del hombre hicieron que todo esto se divida y se fraccione, pero a través de nuestro sufrimiento y de nuestro exilio de tantos miles de años, mira, logramos hacer que todo vuelva a la unidad. Y la tecnología y todos los medios que tenemos hoy a nuestra disposición, por supuesto nos están ayudando a realizar toda esta tarea. Y más que nada son una preparación. Todas las revelaciones tecnológicas que conocemos hoy en día, cuyo fundamento y la mayoría de la gente no lo conoce, incluso la mayoría de la gente del mundo no está en contacto con las nuevas tecnologías. Todo eso es nada más que una preparación para que nosotros ya no nos sorprendamos y nuestras almas no se escapen cuando Dios se revela. Así como Dios se reveló en el monte Sinaí, las almas se escapaban, la gente se moría de tal impresión, de semejante revelación. Nosotros, por un lado, somos la generación que ya nada nos sorprende, ni por el lado positivo ni por el lado negativo, todo puede ser. Entonces, eso que algunos lo toman como algo negativo, en realidad es positivo, es una preparación que
Dios nos dio durante todas las generaciones para saber que todo es posible y que sobre todo esa paradoja de que toda la creación que nosotros conocemos en realidad es uno y es Dios, tanto aquí arriba como allá arriba como aquí abajo, no hay otro. Vamos a poner una melodía y aquellos que no pueden seguir con la clase, vamos a terminar estos últimos 18 minutos que nos quedan charlando un poco. La clase básicamente terminó y vamos a poner alguna melodía, pero aquellos que quieren quedarse, los invitamos a seguir con nosotros. Acuérdense que el domingo de la semana que viene tenemos el seminario en México, el último día del mes de julio. Tienen que ir todos. Y además, teníamos planeado empezar este domingo con el nuevo curso que vamos a comenzar de las letras de Svet, pero lamentablemente no terminamos con todas las inscripciones y no pudimos avisar a toda la gente. Entonces, posiblemente hagamos alguna clase introductoria como para que sepan cómo se entra a las clases, todo, cómo funciona el sistema, etcétera, etcétera. Pero oficialmente el curso lo vamos a comenzar el otro domingo. Le vamos a mandar instrucciones a toda la gente, a todos los invitados y a todos aquellos que se inscriban. Recuerden que va a ser un curso arancelado que vale $50 por mes. Como son las letras, son 22 letras más algunas clases más, serán unas 25 clases, o sea, el curso va a durar 6 meses, 5 o 6 meses, $50 por mes, que se puede pagar todo junto, y se va a hacer un descuento, o cada mes por separado. Es importante que aporten con todo esto porque todo el dinero que juntemos va a ser utilizado para todos nuestros emprendimientos y sobre todo que estamos muy adelantados en nuestro trabajo con el Bet Din en Israel para traer gente durante 6 meses aquí, la gente que ya está en contacto con nosotros, que tenga recomendaciones que son serias y que puedan venir aquí. Vamos a armar un lugar donde puedan estudiar, conocer exactamente todas las halajot, convertirse y luego volver a su país o eventualmente en aquel momento venir a Israel a vivir, pero todo eso son temas burocráticos que no tiene sentido que los tratemos ahora. Pero la idea general es esa, estuvimos hablando con los rabanim del Bet Din, está muy avanzado todo esto, que nuestros alumnos que sigan nuestros cursos, vamos a hacer un instituto aquí para que vengan durante 6 meses y para eso necesitamos mucho dinero para apoyar a aquellos que no tienen posibilidades
y para mantener, es todo un proyecto. Así que todos aquellos que colaboren, y es importante que cada uno tenga su Kupat de acá y cada uno ponga todos los días algo y que vaya a otros lugares, hable con gente, con instituciones, con colegios, con empresas, con gente que tiene mucho dinero. Hay empresas que, con una sola empresa que ponga una pequeña parte de todos los miles de millones que tiene, con eso solo ya podemos hacer todo nuestro trabajo. Pero por ahora no tuvimos acceso, pero aquellos que puedan tener acceso y puedan formar esto, vamos a tener nuestra base acá en Israel y vamos a hacer nuestros centros en distintos países. Y todo eso con la ayuda de Dios, pero con la fuerza y con el empuje que ustedes nos dan. Así que nosotros estamos haciendo todo lo posible a nuestro lado, contamos con el apoyo de ustedes también. Muy bien, nos despedimos por ahora. Mañana seguimos con nuestra clase jueves, nuestra clase de psicología de Torah Tanefesh con Jacob. El sábado de la noche está Esteban desde Chile. Estamos preparando también un curso para chicos con una morá muy interesante que va a enseñar a hacer historias y trabajos y ejercicios con las letras del Aleph Bet. Y la semana que viene seguiremos, si Dios quiere, con todas nuestras actividades. Aquellos que tienen grupos en sus países, reunirse en casas o en lugares y tener mucha gente, nosotros podemos dar charlas, conferencias por internet, por Skype, por nuestros sistemas, para distintas actividades, con una contribución de cada una de las personas que participan. Entonces, me despido por hoy. Que tengan un Shabbat Shalom de paz y de Mashiach y de Beit HaMikdash y de tierra de Israel, con amor, amor al prójimo, en un mundo donde se destierre toda la maldad, toda la oscuridad, toda la idolatría y solo esté revelada el amor y la bondad de la Torá, del pueblo de Israel, de los justos, de los pueblos de las naciones del mundo y la luz divina de Dios. Shabbat Shalom y bendiciones de la tierra de Israel.